...25 años de que pronunció su discurso de ingreso en esta Real Academia don José Manuel Blanco Villero. Con motivo de ello, don José Manuel y la Academia han considerado oportuno conmemorarlo, celebrarlo con una conferencia que él ha preparado bajo el título La expedición que nunca existió, y es la que tendremos oportunidad de escuchar a continuación. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 16 de septiembre de 2014, recogida en el acta número 283, a instancia del ilustrísimo señor don José Manuel Blanco Villero, se acordó por unanimidad incluir en el programa de actos del presente curso 2014-2015 el 25º aniversario de su ingreso en esta Real Corporación. Fue un 26 de abril de 1990 cuando, presentado por el doctor don Juan García Cubillana, el doctor Blanco Villero leyó su discurso titulado Naturalistas españoles en América en los siglos XVI y XVII. Entre 1990 y 2005 desempeñó el cargo de vocal de Ciencias en la Junta de Gobierno, presidida por los excelentísimos señores don Rafael Barceló Gasset y luego por don Emilio Jiménez Villarejo. Fue miembro permanente del Comité de Redacción de las Memorias de esta Real Academia y de su boletín. En el año 2014, con motivo del cincuentenario, se publicó un libro en el que fue autor de su tercera parte, titulada Apuntes históricos de un cincuentenario. Contestó el discurso de ingreso en esta del doctor Casanova Bellido en el año 1993 y ofreció las siguientes conferencias: Ecología en la vida cotidiana, Benito Arias Montano, perfil biográfico de un humanista olvidado, La ciencia en la España de los Austrias, Un paseo numismático por la Bética romana, Charles Darwin, Anatomía de un genio, Simbiosis, Simbiontes y Simbiogénesis. Ha presentado los 3 volúmenes de las monedas de la Bética romana y el libro Salud y enfermedad en los tiempos de las Cortes de Cádiz. En cuanto a organización de ciclos, citamos Prevención y diagnóstico precoz del cáncer. Hoy nos expone la expedición que nunca existió. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Blanco Villero para pronunciar la conferencia La expedición que nunca existió. Buenas venia. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores. En primer lugar, debo dar las gracias a nuestra secretaria por sus palabras de presentación. Efectivamente, en este mes se cumplen 25 años de mi ingreso en esta Real Corporación y he querido celebrarlo como es propio en una academia, con una conferencia. Era mi intención hacer simultáneamente una exposición fotográfica, pero por diversas circunstancias he preferido dejarla en otoño. Antes de comenzar mi exposición, quiero recordar a algunos académicos con los que compartí Junta de Gobierno y que desgraciadamente han fallecido. Como Germán Cao, Ricardo Arroyo, Salvador García Piñero o María Felisa Sánchez. Pero también quiero recordar al que fuera presidente, don Alberto Orte, de cuyas manos recibí el título de académico que hoy cuelga en mi despacho. También es de justicia recordar a los 2 presidentes con los que fui vocal de Ciencias, don Rafael Barceló y don Emilio Jiménez Villarejo, afortunadamente vivos, pero cuya avanzada edad les ha impedido estar hoy con nosotros. Especialmente con este último viví grandes momentos de celebración para nuestra Real Corporación, como el nombramiento de San Romualdo como Academia asociada al Instituto de España en el 97, el título de Real en 1998, la Medalla de Oro de la Ciudad de San Fernando en 2003 y el Premio Almena en 2004,
coincidiendo con la inolvidable celebración de nuestro 50 aniversario. Debo decir que en estos 25 años he sido muy feliz como académico. He aprendido mucho y he tenido el placer y el honor de conocer a personas y a personalidades que han enriquecido mi vida. A todos ellos, muchas gracias. Debo mencionar especialmente a don Juan García Cubillán, que fue el académico que me introdujo en esta real corporación, asumiendo los riesgos que conlleva hacerlo con un joven de 32 años. Espero, don Juan, no haberle defraudado. No puedo terminar esta pequeña introducción sin expresar mi agradecimiento a mi familia. Si bien desgraciadamente no han podido estar hoy aquí, sí está Manoli, cuyo cariño y apoyo han sido fundamentales para poder superar momentos amargos de mi vida. Y sin más dilación comienzo mi intervención. Sin duda, a la mayoría de los asistentes les habrá sorprendido el título de la conferencia: la expedición que nunca existió. Ahora veremos por qué. Vamos a desgranar un poco por qué se llama así. Todo empezó con esta cajita. Esta cajita me fue traída al laboratorio de anatomía patológica a mediados de los 90 por un miembro del laboratorio del Hospital de San Carlos, del laboratorio general. Gracias. Porque la habían encontrado haciendo limpieza. Una vez abierta, vi que estaba ocupada por preparaciones microscópicas de anatomía patológica. Y por eso me la habían traído, claro. Entonces cogí una, la miré, y la verdad no le di mayor importancia, vi que estaban bien conservadas y la guardé. Pero, coincidiendo con hace 2 años, cuando ya sabía yo que el Hospital de Marina de San Carlos iba a desaparecer como hospital militar, haciendo una especie de limpieza en mi despacho, apareció de nuevo la cajita. La volví a abrir y volví a coger una preparación. En este caso me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Había algunas preparaciones que tenían una etiqueta impresa donde podía leerse: Expedición Iglesias, sección de medicina. Bueno, yo que me precio de conocer un poco las expediciones españolas a ultramar, no había oído jamás hablar de la expedición Iglesias, y mucho menos de la sección de medicina de esa expedición. Pues bien, poco a poco fui investigando y evidentemente en la etiqueta hacía referencia a don Francisco Iglesias Brahe. Don Francisco Iglesias fue uno de nuestros grandes aviadores. Nacido, esto es una pequeña biografía, nacido con el siglo en Ferrol, muy pronto, a los 13 años, acude a una exhibición aérea que daba, protagonizada por don José Piñeiro. Don José Piñeiro era otro famoso aviador español y gallego. En el año 23, ya es piloto y participa en la guerra del Rif, en Marruecos, y es condecorado por ello. En el año 26 tiene lugar el famoso vuelo del Plus Ultra, protagonizado, como todos sabéis, por Ramón Franco y que tuvo mucha repercusión. Esto hizo que él también quisiera hacer una gesta de esas características. En el 27 ya lo encontramos como piloto de primera y empieza a gestar el proyecto del vuelo. El vuelo se llamó el Jesús del Gran Poder, que era el nombre del avión. Y ya después se dedicaría a gestar la expedición al Amazonas, que es de lo que trata esta conferencia. Aquí vemos algunas fotografías donde podemos ver al capitán Iglesias después de la guerra del Rif, joven todavía, claro. Esto es una imagen del vuelo del Plus Ultra con sus participantes, Ruiz de Alda, Ramón Franco, y este es el avión, en el año 26. Debo decir que los años 20 del siglo XX fueron una década prodigiosa para la aviación española. ¿Por qué? Porque el coronel Quindelán, que era el jefe del Ejército del Aire, se propuso hacer de la aviación un arma moderna y se le invirtió bastante dinero en ello. No pararon de sucederse vuelos, de batirse récords, y entonces Iglesias, que era en esto muy ambicioso, por así decirlo, sana ambición, hace el proyecto del vuelo del Jesús del Gran Poder. Este es el avión Jesús del Gran Poder, y en marzo del 29
lleva a cabo su aventura y hace un vuelo sin escala desde Sevilla hasta San Salvador de Bahía en Brasil, y luego va por una serie de grandes ciudades y capitales de la América hispana hasta llegar a La Habana. En La Habana son recibidos ambos, Iglesias y Jiménez, que era el copiloto, como verdaderos héroes, Aquí está el Jesús del Gran Poder, en donde está ahora, en el Museo del Aire, y aquí vemos imágenes de la época de Iglesias y Jiménez, este es Iglesias, este es Jiménez, a la vuelta de su viaje. Fue tan popular este viaje que se hicieron todo tipo de recuerdos, desde llaveros, recordatorias, sellos de correos, incluso como este, álbumes de recuerdo. Aquí este está editado en La Habana en mayo del 29, en recuerdo del viaje de los aviadores españoles Jiménez e Iglesias. Como digo, se convirtieron en personajes famosos. Firmaban recordatorias con sus figuras, con sus efigies, los sellos, como digo, y en el mismo año 29, en un acto celebrado en el Retiro, le imponen a los dos la medalla aérea individual. Bien, realmente nuestro relato empieza con esta fotografía. Esta fotografía es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque es antigua y ha sido difícil encontrarla. Esta fotografía podemos ver a varios de los representantes que luego formaron parte de la expedición. En primer lugar, este es Morla, que era el embajador de Chile en Madrid. Aquí vemos a Carmen Marañón, que tendrá su importancia en nuestro relato, al doctor Pitaluga, uno de los mejores médicos de la época, introductor de la hematología clínica en España moderna y una personalidad en microbiología. Aquí vemos al propio Marañón, a don Gregorio, a García Lorca, a Iglesias, al hijo de Marañón. ¿Y por qué esta fotografía? Don Gregorio Marañón tenía una finca en Toledo llamada El Cigarral, donde acostumbraba a llevar a grandes personalidades de la época, tanto científicas como literarias, como del mundo de la política. Y así pasaron por su finca personajes como Unamuno, Azorín, Valle Inclán, por supuesto el Lorca era un asiduo, y de hecho lo podemos ver incluso en esta fotografía también antigua. Aquí está Marañón, Iglesias y Lorca. Pues estas reuniones lo mismo se hacían en la finca del Cigarral, de don Gregorio Marañón, que se hacían en la casa del embajador de Chile, don Tomás de Morla. Pues bien, en esa fotografía puede verse a tres de estos componentes: el doctor Pitaluga, el propio Gregorio Marañón e Iglesias. Fueron tres de los protagonistas de esta historia. Bien, con la anuencia de sus amistades y el impulso y el ánimo que le daban, Iglesias redacta un anteproyecto de expedición. En este anteproyecto pide la colaboración y la obtiene de las principales personalidades e instituciones de la España de la época. En geografía se adhiere José María Torroja, nada más y nada menos que presidente de la Sociedad Geográfica Nacional. Se adhiere en hidrografía don Rafael. ¿Se me escucha bien? Sí. En hidrografía nada más y nada menos que el almirante Estrada, don Rafael Estrada, que era ministro de Marina. Ciencias naturales, al ser tan importante en una expedición, estaba con tres secciones: zoología, con Ignacio Bolívar. Ignacio Bolívar era el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y posiblemente el mejor entomólogo del siglo XX español. En Ciencias Naturales, en la sección de Botánica, don Antonio García Varela, director del Real Jardín Botánico de Madrid. En Geología, don Pedro de Novo, el introductor de la geología moderna en España. En Etnografía y Antropología se adhiere al proyecto don Francisco de las Barras y de Aragón, bastante conocido, del Museo Antropológico Nacional. Y en Medicina, el que hemos visto en la fotografía, don Gustavo Pitaluga, director de la Escuela Nacional de Sanidad. Y en Meteorología, Enrique Meseguer, director del Servicio Meteorológico Español. Es decir, la flor y nata de la ciencia española en esa época. Bien. Aquí vemos algunos de estos protagonistas: a don Gregorio, vemos a Ignacio Bolívar, que era ya mayor cuando participó,
don Francisco de las Barras, el almirante Estrada, Gustavo Pitaluga, esta foto no es de la época, aquí está bastante más joven, y Antonio García Varela. Bien, pues con estos mimbres, el capitán Iglesias, todavía era capitán, elabora un libro de gran formato titulado Anteproyecto de un viaje de exploración por el Alto Amazonas, estudiado y redactado por el capitán Iglesias y sus colaboradores. Es un libro de 180 páginas, de gran formato, como digo, en donde escribe el proyecto de la expedición y un capítulo por cada uno de esos colaboradores que hemos visto, que escribe lo que se podía obtener del estudio del Amazonas en todos esos campos de la ciencia. En la portada figuraba el emblema de la expedición, que no era ni más ni menos que un barco navegando en aguas procelosas con un ave, una gaviota, que representaba a su querida Almadrea. Aún no se había fundado el PP. Aquí, esta es la contraportada, donde se ve que 500 ejemplares fueron los únicos que se editaron de esta obra, que regaló el propio Iglesias y pagó el propio Iglesias entre sus colaboradores y los que él pensaba que podían financiar o colaborar de alguna forma en la expedición. El mío es el número 50, que conseguí en la librería de Viejo, precisamente el que Iglesias dedica a José María Torroja, director de la Sociedad Geográfica Nacional. Bien, este anteproyecto, como es muy bien acogido por todas las instancias del Estado y de la intelectualidad de la época, se convierte en un proyecto. Se presenta al Consejo de Ministros y es aprobado en mayo de 1932. La idea era explorar el curso alto del Amazonas durante 3 años, en 2 ciclos de 1 año y medio cada uno, recorriendo 500.000 de kilómetros cuadrados, tanto por el aire como siguiendo el Amazonas y sus afluentes. El proyecto afectaba a 4 repúblicas, a Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, que ya previamente se habían manifestado a favor de que la expedición contara con ellos para distintos menesteres. El patronato, que se crea justo unos meses más tarde, en septiembre del 32, se crea el patronato. El patronato presidido por don Gregorio Marañón y cuyo comité estaba integrado por esas personalidades que veíamos antes, es decir, una verdadera unificación de fuerzas para hacer un proyecto tan ambicioso como el que proyectaba Iglesias. Bien, como digo, una de las cosas primeras que hace el patronato es publicar una revista periódica. La revista se titulaba Crónica de la expedición Iglesias al Amazonas. Eran fascículos de unas 60 páginas cada uno, con ilustraciones, donde se recogían las colaboraciones de los distintos. Este es el primer número de noviembre del 32, y aquí escriben el capitán Iglesias, Gregorio Marañón, Ignacio Bolívar y un experto en el Amazonas llamado Waldo Frank. Luego se hicieron otros números, hasta un total, creo que son de unos 14 o 15 números. Evidentemente estaba ilustrada con fotografías en blanco y negro de indios de la época, de tribus, en distintas acciones, y también tenía información útil. Esta información útil, y he sacado esto por poner algo, era la escalada de picaduras de serpientes venenosas en el Amazonas desde 1910 hasta ese momento, y los mecanismos de inoculación. Tenía verdaderos informes muy útiles para la expedición. Curiosamente, claro, tenía propaganda. Esta propaganda era la que ayudaba a pagar los gastos de la revista. Y por ejemplo vemos aquí propaganda de la cámara de fotos más conocida y buena de la época, que todavía existe, las Leica Contax, material para topografía, plumas estilográficas, en fin, prácticamente de todo. También incluía mapas de la zona a explorar, incluía fotografías de la época, del Amazonas y de la selva, e incluso de la avioneta que ellos pensaban llevar, la Fox-Moth, en un hidroplano que lo mismo aterrizaba en tierra que en mar, y lo pensaban llevar desarmado en el barco. Material de expedición, tiendas de campaña, material de acampada, etc. Y las cámaras de fotos.
que estas son como las de la época, pero no son las auténticas de la expedición. Bien, lógicamente necesitaban un barco para hacer la expedición. En principio pensaron que se podía utilizar uno ya en servicio, pero después de tantear distintas opciones, se dieron cuenta de que lo mejor era hacer uno nuevo, porque no había ningún barco que llenara las características que ellos pretendían. Por lo tanto, se encarga uno nuevo, con un pliego de condiciones técnicas muy riguroso, y se le adjudica en junio del 33 a la Unión Naval de Levante, con un presupuesto de 4.271.000 pesetas. Pero surge el primer problema. El primer problema es que la llamada Comisión de Leticia. Leticia era un triángulo de terreno que se disputaban tanto Colombia como Perú. Los dos aspiraban a ese territorio y estaban en guerra por ello. Entonces la Sociedad de Naciones nombra una comisión para intentar arreglar el asunto. Y entonces nombra a un americano, se suponían todos neutrales, un americano, el coronel Frank, en Brasil el capitán de fragata Alberto de Lemos, y por España el gobierno nombra a Francisco Iglesias, precisamente por sus relaciones con América a partir del vuelo y las magníficas relaciones que tenía con todas esas repúblicas americanas. Como pongo aquí, que luego veremos, trajo abundante material etnográfico y animales vivos. Luego lo veremos. Aquí vemos una foto de esa comisión de Leticia, donde podemos ver al capitán Iglesias, a Brown y a Lemos, con algunos ayudantes. En esta otra fotografía podemos ver en una barcaza al capitán Iglesias y al resto de colaboradores, y aquí en negativo se ve Sociedad de Naciones. Bien, en el transcurso de esta comisión, Iglesias conoció a un par de personajes muy curiosos. En concreto me voy a referir a este. Este señor se llamaba Alfonso Graña. Alfonso Graña era un gallego del que yo no tenía la menor noticia, que como tantos otros fueron a América a buscar fortuna. Llegó a Brasil, se internó en la selva con un compañero hasta llegar al territorio de los jíbaros. En el territorio de los jíbaros matan al compañero, a él de momento le perdonan la vida, y entonces, al cabo de un cierto tiempo, la hija del jefe se enamora de él y se casa. Al morir el jefe, él se convierte en el rey de los jíbaros y era conocido como tal, un gallego, el rey de los jíbaros. Además, nadie podía entrar ni salir de la selva sin que él lo supiera y diera su aprobación. Comerciaba con el caucho, de vez en cuando aparecía por la civilización, luego desaparecía durante meses. Y este personaje a mí me recuerda mucho, no sé si recordáis, al coronel Kurz de Apocalipsis Now, que estaba allí en el río aquel de Vietnam y era además el dueño, el jefe de una tribu. A mí me recuerda mucho. Este personaje podía ser perfectamente el protagonista de una película de aventuras, porque además es un personaje real. Eso sí, si los cineastas españoles tuvieran el menor interés en hacer películas de este tipo. Bien, el capitán Iglesias se harta de la comisión de Leticia tras una campaña publicitaria atroz contra él, que lo ponen a parir porque decían que es pro-peruano. Lo acusan, él cree que infundadamente, y al final, aunque prolonga su estancia unos meses, al final dimite. Y baja por el Amazonas recogiendo, en una barca, recogiendo todo tipo de material etnográfico, animales vivos, animales disecados, insectos, etc. Y se los embarca y se los lleva y llega a Barcelona en junio del 34 con todo ese material. Aquí vemos a Iglesias, es este. No llega solo, llega con un muchacho. Este muchacho, que se llama Arístides, él, digamos que lo adopta, pero no legalmente, lo prohija, digamos. Y ahora veremos por qué. Bueno, pues este muchacho Arístides venía a suplir una falta de cariño, por así decirlo, de la hija de Marañón. Él estaba enamorado de Carmen Marañón, pero por lo visto esa relación no cuajó por algún motivo. Y él aceptó el encargo de irse a la comisión de Leticia, posiblemente para quitarse de en medio.
Él decidiría en aquel momento que no se casaría, pero su ansia de tener hijos le llevaron a adoptar a este muchacho, al que luego pagó la carrera de Derecho en España. Nunca se casó, efectivamente, ni nunca tuvo hijos propios. Bien, mientras tanto, el Ártabro, que ya podemos decir el nombre del barco, se seguía construyendo en Valencia. ¿Por qué Ártabro? Aparece el nombre del barco por primera vez. Los ártabros eran una tribu gallega, prerromana, que vivía en el noroeste de Galicia, y el capitán Iglesias pues le llamó el Ártabro a su barco. Aquí vemos precisamente el momento en que le ponen la quilla en octubre del 33. Aquí vemos precisamente a Carmen Marañón poniéndole simbólicamente el clavo en ese acto, que fue evidentemente un acto muy importante. No estaba Iglesias porque estaba todavía en el Amazonas, en la comisión. Bien, no llevaba 6 meses aquí Iglesias cuando le surge un nuevo problema. Resulta que el delegado de colonias pide al gobierno que mande la expedición o parte de la expedición a Guinea a hacer una serie de trabajos que necesitaba. Trabajos topográficos, hidrográficos, meteorológicos, etc. Iglesias no quiere, porque cree que esto va a retrasar la salida de la expedición, como así fue. Pero, cediendo a las presiones políticas, acepta y manda a un equipo de su expedición. El barco no lo podía llevar porque no estaba terminado. Y entonces se lleva una sección de cartografía con topografía, hidrografía y fotogrametría a cargo de don Luis de Azcárraga, que era su segundo y jefe del equipo. El capitán Azcárraga luego fue muy importante porque llegó a ser general de aviación y fue asesinado por ETA en 1988. La otra sección de meteorología de Juan Roldán, ciencias naturales, se manda a Francisco Hernández Pacheco, un gran biólogo de la época también. En medicina, Alejandro Otero, que era un joven, pero que tenía conocimientos de medicina tropical. En antropología, Luis La Serna, que curiosamente también era médico, y antropólogo. Y en fotografía, a este suboficial, que después veremos por qué lo pongo, Rafael Ortiz Landazuri. Aquí vemos una foto de Francisco Hernández Pacheco, ya digo, un gran biólogo, un gran zoólogo. Y aquí vemos a Luis de la Serna. Este Luis de la Serna tenía también una vena de aventurero importante. Y en una de sus excursiones por Guinea descubre incluso una tribu de pigmeos. Descubre una tribu desconocida hasta ese momento de pigmeos. Esta es una foto precisamente en Guinea, en esa expedición. Esto es un mapa a mano de los sitios donde iba recorriendo. Y estas son las cámaras que llevaba. No estas exactamente, pero semejantes. Eran cámaras llamadas tropicales porque no llevaban un cuero que se pudría con la humedad, etcétera, etcétera. No voy a entretenerme con esto. Pues bien, rebuscando en internet aparece un señor de una cosa que se llama la Diapoteca Española, que yo desconocía, donde dice que había quien sabe algo de esto. Y es que ha encontrado un sobre donde pone Expedición Iglesias al Amazonas, trabajos de Guinea, es decir, lo que estamos viendo, archivo de negativo. Y aparece el tamaño del negativo, el itinerario que cubría, las características de la fotografía, el diafragma, la fecha, 2 de marzo del 35, el tipo de cámara y esto que él no entendía el nombre. Este es Landazuri, es decir, Landazuri, el fotógrafo de la expedición. Como este sobre tendría que haber cientos, pero se han perdido, como casi todo lo de la Comisión de Guinea. Una vez positivado, vemos algunas imágenes de las que había en ese sobre. Por ejemplo, el grupo de topógrafos de la expedición. Vemos también a unos indígenas en el río Cogo, desembarco del gobernador en Bata, llevado en volandas para que no se mojase, el poblado de Mogomo, en fin, hay unas 50 en este sobre. He traído algunas por traerlas, por lo curioso. Bien, el barco se acaba y el barco hay que botarlo. Y el Ártabro se bota el 16 de febrero del año 35. Este fue un acto de importancia nacional.
¿Por qué? Porque acudieron las principales personalidades del país, como Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, Gerardo Abad Conde, el ministro de Marina, el almirante Cervera, que en ese momento era el jefe de la base naval de Cartagena, Joaquín Duhalde, ministro de Instrucción Pública, el propio Gregorio Marañón, en fin, lo más granado de la época. Estas son imágenes, son malas porque son de la prensa de la época, donde se ve el acto de la botadura. Aquí se ven algunos de los miembros que acudieron al acto. Aquí se ve, por ejemplo, a Gregorio Marañón, a Iglesias, se ve a Arístides, que ya había crecido un poco, se ve también a Carmen Marañón y a Pitaluga, también se le ve ahí detrás. Otra fotografía de la botadura del Ártabro, con muchas personas abajo, y el bautizo por María Luisa López Cayetano, aquí está rompiendo la botella. Tuvo repercusión esta botadura en toda la prensa nacional, que ocupó portadas, y unos meses más tarde hace un viaje de prueba a Palma de Mallorca. El Ártabro hace su primera travesía. Aquí vemos una figura, una imagen ya del Ártabro, una recién construida, aquí otra, y aquí el hidroplano elegido para la expedición. Bien, yo no puedo entrar ahora en todas las características del Ártabro, pero lo que sí puedo decirles es que estaba estudiado hasta el más mínimo detalle. Todas las secciones que he comentado antes estaban estudiadas hasta el mínimo detalle. En el proyecto podrían ustedes encontrar desde qué tipo de tijera tenía que usar el cirujano del quirófano del barco hasta el tipo de pistola, el tipo de fusil que debían de llevar, el tipo de papel con el que debían de hacer los pliegos de herbario de la botánica. Es decir, hasta los más mínimos detalles estaban estudiados. Y en el barco sucedió lo mismo. Mediante una serie de expertos que asesoraron al astillero y a Iglesias, pues este fue un barco único en la historia naval española, porque fue quizá el primer buque oceanográfico, digámoslo así, aunque iba a navegar en principio más por un río, del que tenemos noticia. Las características, era el primer barco que se hacía en España de propulsión diésel eléctrica. Eso era una novedad en España, que además los motores eran dobles, de tal forma que aunque uno se estropeara, seguía funcionando con el otro. Luego, con una eslora de 57 metros, una manga de más de 10 metros y un puntal de 5, solo tenía un calado de 2. ¿Y eso por qué? Porque precisamente al tener que navegar por un río, tenía el fondo plano, era lo que se llamaba un planero. Pero en cambio, para navegar por el océano tenía unos tanques de lastre que se podían llenar a voluntad. Era un buque muy avanzado para la época. El desplazamiento era 800 toneladas y alcanzaba una velocidad de 9,59 nudos. Estaba preparado para 90 hombres, incluyendo a los científicos. Esto ni lo enseño. Pero lo curioso es que es el primer barco donde podemos ver en los planos algo así como gabinete de fotografía, sección de medicina, botánica y zoología, sollado para la avioneta que iba desmontada, es decir, un barco bastante peculiar. Aquí esto es lo mismo. Bien. Con los materiales que Iglesias se había traído del Amazonas, se organiza una exposición en marzo de 1935 en los salones de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Y este es el catálogo que se publicó para esa exposición. En esa exposición se exhibieron más de 850 objetos de etnografía amazónica, desde tocados de plumas, cabezas reducidas de jíbaro, canoas, máscaras, recipientes cerámicos, etcétera, etcétera. Porque el resto de cosas, por ejemplo, los animales vivos, los había mandado a la Casa de Fieras, que estaba, al zoológico, que estaba en aquel momento en el Parque del Retiro. Y las plantas se lo había mandado al Jardín Botánico, y los insectos y otros animales los había mandado al Museo de Ciencias Naturales. Pero él se quedó con el tema de la etnografía, que a la larga terminaría primero en el Pazo que él tenía en Galicia, y luego actualmente están en el Museo de América. Este es el acto, una fotografía del acto de inauguración de esa exposición.
Aquí podemos ver a Iglesias, a Arístides, su ahijado, y a una serie de personalidades que estuvieron en esa inauguración. Bien, como una cosa tan bien organizada, con el apoyo de todas las instituciones, con las principales cabezas del país, con un barco tan moderno, con todo preparado para salir, se estropea y no sale. La expedición Iglesias al Amazonas nunca llegó a hacerse la mano. Y de ahí el título de la conferencia, la expedición que nunca existió. ¿Por qué fracasa la expedición al Amazonas? Por una concatenación de causas que se van interaccionando entre ellas. En primer lugar, los retrasos en la salida. El primer retraso fue la comisión de Leticia. Claro, faltando el jefe de la expedición, todo se va ralentizando y todos los trabajos se van enlenteciendo. Luego los trabajos de Guinea, que ya Iglesias dijo que no quería ir, pero le obligaron. Esto también supuso casi un año de retraso. El buque, hubo varios retrasos en la construcción. La Unión de Levante no terminaba de entregarlo a su fecha. Todo esto llevó a un retraso que coincidió en el tiempo con la peor crisis económica de la República en el año 35. Esta crisis económica fue tan grave que Chapaprieta hizo una ley especial en agosto, la ley de restricciones, en la cual suprimía ministerios, suprimía direcciones generales, en fin, lo que se llama recortes, ¿no? Están de moda. Y por otra parte, la misma ley impedía que el gobierno se comprometiera en financiar este tipo de aventuras. El patronato, por otra parte, no quiere que la expedición salga porque no tiene asegurada la financiación. Aún así, Marañón pide al gobierno casi 1.200.000 pesetas para el primer año para poder salir. Como no se le concede, Iglesias dimite como secretario técnico, que no como jefe de la expedición. Pero también hubo causas humanas, no solo fueron causas económicas, aunque ya digo que están interrelacionadas. En estas causas humanas está, en enero del 36, las disensiones internas en el seno del patronato. Se empezaban a pelear los propios miembros del patronato, discutiendo, entre otras cosas, la peregrina de decir que si la expedición debía salir de Sevilla o de Ferrol, de Sevilla en el Día de la Raza o de Ferrol porque Iglesias era gallego. Bueno, en ese tipo de discusiones se perdía mucho tiempo. El 24 de febrero, y como Iglesias estaba bastante enfadado, pues cesan al capitán Iglesias, cesan al jefe de la expedición y nombran al comandante del barco, González de Ubieta, jefe de la expedición. Esto provoca un enfado general y empieza a haber disensiones también entre los propios científicos. Pero también hubo otro tipo de problemas, por ejemplo, agravios entre los salarios que debían de cobrar unos y otros, agravios entre el personal de la Armada que no podía tolerar que una expedición fuese comandada por alguien de aviación. Y el 26 de marzo, con todos estos problemas, el gobierno publica el decreto de suspensión de la expedición. Ya es oficial, la expedición al Amazonas no saldría. La que iba a ser la mejor expedición española a ultramar no sale. El 2 de abril se nombra la comisión liquidadora y se reintegra el personal a sus destinos y el Artabro, lógicamente, pues se entrega a la Marina. Y aquí acaba la que iba a ser una expedición modélica, continuando y poniendo la guinda a la larga tradición de fracasos científicos de España en América. La investigación española en ultramar fue siempre un desastre y acompañada de desgracias y de problemas. Ya desde los tiempos de Francisco Hernández, pero en el siglo XVIII, las famosas expediciones botánicas, sí, estuvieron más o menos bien, pero es que luego no se publicaban los resultados. Por poneros un ejemplo, la expedición de Mutis, tan cacareada y tan querido por nosotros, son celestinos, pues las láminas se publican en el siglo XX, se empiezan a publicar a partir de los años 50. Es decir, que no tuvo la repercusión científica que hubiera podido tener si esas cosas se hubieran publicado en su momento.
Lo mismo pasó con la desgraciada expedición de Malaspina. La expedición de Malaspina, que fue la más importante en principio que había hecho España, pues no se publica ni siquiera el diario de don Alejandro Malaspina hasta 80 años más tarde. Todos los descubrimientos de la expedición de Malaspina los redescubrieron otros, ingleses, franceses, americanos, alemanes, holandeses. Esos fueron realmente los protagonistas de los avances científicos en esa época. Nosotros a veces nos gastábamos mucho dinero en elaborar una expedición y luego no publicábamos los resultados. Evidentemente en ciencia, si no publicas los resultados, no existes. Por lo tanto, esta fue la culminación del gran desastre de la ciencia española de ultramar. Por eso hay que poner como contraposición a esto lo que hacían los ingleses, por ejemplo. En las expediciones del capitán Cook, al año o a los 2 años, ya estaban publicados los resultados de la expedición. Por eso, todos esos avances se lo apuntaban los ingleses. Hay que reconocerlo. Pero es que incluso el Darwin, cuando hace su viaje alrededor del mundo, a bordo del Beagle, cuando vuelve, entrega todo ese material a los principales científicos de Inglaterra, que estudian uno los insectos, otro las aves, otro las medusas, otro las plantas y otro los fósiles. Y en 2 años o 3, todos los resultados de la expedición de Darwin estaban publicados. Por eso hay tantas especies que hoy se llaman Darwini como especie, dedicadas a Darwin. ¿Por quién? Por esos especialistas que fueron los que realmente publicaban las especies según la nomenclatura del Linneo. Bien, ¿qué pasó con el ártabro? ¿Qué pasó con el barco? Pues en el año 36 se asigna en principio a los hidrógrafos. Durante la guerra civil queda en manos republicanas como buque hospital, y cuando cae Málaga está el barco allí y lo hunde. Entonces pasa por una serie de situaciones hasta que en el año 37 es reflotado a la Comisión de la Armada de Salvamento de Buques. En el año 40 se le rebautiza como Juan de la Cosa, y posiblemente con este nombre sí lo conozcan muchas más personas. Es el mismo barco, el Juan de la Cosa. En el año 43 se reincorpora a la Armada, al Instituto Hidrográfico, lógicamente, y ya en el año 75 es desarmado en la Carraca. Esa es la historia del ártabro. La Comisión de la Armada para el Salvamento de Buques es esta foto que se ve el ártabro con estas personas. Aquí lo vemos ya el buque como Juan de la Cosa, llegando a la isla de Cabrera. Y aquí lo vemos en Cádiz, en esta foto tan bonita donde se ve el ártabro aquí, y estos son unas lanchas torpederas. ¿Qué pasó con Iglesias? Ya hemos visto lo que le ha pasado al barco. ¿Qué le pasó al marino? Perdón, al aviador, en este caso. Pues que se unió al bando nacional en Ferrol. Desde el año 38 al 41 es jefe de la escuela de especialistas en Málaga. En el 41 él participa en el centenario de Pizarro, precisamente descendiendo por el Amazonas como una especie de sucedáneo a aquella famosa expedición que nunca se hizo. En el año 43 asciende a teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en el 47 asciende a coronel, y en el 52 ya lo vemos como supernumerario subdirector de Iberia. Se retira a su casa en Moraña, en Pontevedra, y muere, como digo, en marzo del 73 en Madrid, en su casa de Madrid. Debo decir que después de la guerra civil, después del fracaso de la expedición, nunca, jamás volvió a hablar de la expedición. Iglesias no vuelve a mencionar para nada la expedición al Amazonas. Cae una losa sobre esa expedición, nadie dice nada y nadie la conoce, muy poca gente la conoce. Pero algún homenaje sí que se le hizo, como por ejemplo, pero más bien debido al vuelo del Jesús del Gran Poder que a la expedición, que no se llegó a hacer. Y así en el año 92 Galicia le dedica una exposición, esta es la portada del catálogo, dice Iglesias, Franja y América, una recuperación de un personaje para la historia de Galicia. Esto fue una bonita exposición, pero que coincidió con el vertido de un petrolero, no recuerdo ahora su nombre, y perdió protagonismo. Este es el monumento, pequeño monolito, dedicado a Iglesias, en el cementerio de Ferrol, y volvemos a la cajita. Bien, ya he contado cómo la cajita llega a mi despacho, pero ¿cómo llega al hospital la cajita? Bueno, pues rebuscando, resulta que me encuentro
con la figura de don José Aranda. Don José Aranda, uno de cuyos hijos, Leopoldo, está hoy aquí entre nosotros, buen amigo mío y jefe del servicio de traumatología durante muchos años en el hospital, pues que era su padre. Don José Aranda, que era teniente médico de la Armada en el año 26 y en el 28 capitán médico, hace la especialidad en Madrid en el año 32 de bacteriología y análisis en el Instituto de Higiene Militar. En aquella época, la anatomía patológica estaba incluida en los estudios de bacteriología y análisis clínico. Por lo tanto, este es uno de los momentos en los que ya estaba en marcha la expedición Iglesia, el proyecto. Por lo tanto, es muy posible que fuera aquí donde don José Aranda hizo su colección de preparaciones y utilizó de forma accidental, digamos, o por usarlas, las etiquetas de la expedición. Luego, en el año 33, jefe del laboratorio en San Carlos, en el 37 es destinado curiosamente en el barco, en el Ártabro. Esta sería la segunda oportunidad de haber conseguido esa cajita, pero me extraña que un barco reflotado se conservara esas preparaciones tan bien como lo han hecho. Y ya del 40 al 63, jefe del laboratorio de análisis clínico del Hospital de Marina, y del 63 al 67, jefe de sanidad, falleciendo en 1988. Por tanto, yo creo que mientras estuvo haciendo la especialidad en Madrid, él hace su colección de preparaciones reglamentarias, ya que la anatomía formaba parte de la especialidad, utiliza de forma accidental las etiquetas de la expedición Iglesias y se la trae a San Carlos. Y en San Carlos, después de muchos años, llega a mi despacho una enfermera diciendo: hemos encontrado esto y creemos que a usted le puede interesar. Y de ahí viene toda esta historia. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta a don José Manuel Blanco, lo puede hacer ahora. Don Leopoldo. Yo como aludido, como hijo de don José Aranda, pues quiero darte las gracias, por supuesto, porque has recordado a mi padre y has recordado una cosa que pues, para mí puede ser entrañable. Muchas gracias. De verdad, don Leopoldo. Nadie tiene ninguna curiosidad. Como curiosidad, las marcas que existen en el Perú, si comentó si las vio el capitán Iglesias o no, cuando hizo el vuelo por el Perú. Hay unas marcas en el suelo que únicamente se ven desde el aire. Sí, pero no comenta nada con respecto a eso. Ellos iban un poco a establecer un récord y realmente, incluso aunque los hubieran visto, yo creo que les hubiera importado bastante poco, sinceramente. Lo que sí le impresionó fue el Amazonas. Y de hecho él mismo confiesa que en ese vuelo, cuando él sobrevuela esas inmensidades de la selva amazónica, es cuando a él se le ocurre que podía hacer una expedición a ese todavía en gran parte desconocido lugar. Pero las líneas de eso no comentan absolutamente nada. En esa década hubo muchos vuelos de récords, hubo otros que no he comentado, a la India, en fin, hubo varios vuelos muy interesantes, pero este fue uno de ellos, claro, pero no dijo nada de las líneas de Nazca. Bueno, pues muchas gracias. Doble felicitación a don José Manuel Blanco Villero por sus 25 años como académico de la Real de San Romualdo y por la conferencia tan interesante e enigmática que nos ha ofrecido esta tarde. Esos 25 años, efectivamente, deben de haber sido para él, como ha puesto de manifiesto, muy productivos en cuanto a conocimiento, en cuanto a estudios y en cuanto a lo que hacemos todos los académicos en el seno de
de nuestra corporación, aprender todos los días, unos de otros a veces, y otras pues de fuentes exteriores. Para eso estamos aquí. Pero con independencia de lo que él ha aprendido, él ha ofrecido a la academia también muchos trabajos y mucha riqueza intelectual. Durante estos 25 años, con independencia de la labor que la señora secretaria leyó en su momento, de las actividades que él ha llevado a cabo, ha ofrecido a la academia muchas investigaciones y además muchas opiniones muy valiosas para el desarrollo normal de la Real Academia de San Romualdo, lo cual le agradecemos. Es uno de los valores más destacados con que cuenta San Romualdo y consecuentemente creemos que con que cuenta la isla de San Fernando. Felicitación también, como digo, por la conferencia, porque en principio despertó un interés inusitado, tanto es así que me llamaban a mí a preguntarme de qué iba esto. Y yo no sabía de qué iba porque lo ha mantenido oculto con muy buen criterio. Que hace pocos días me decían, bueno, ¿te voy a adelantar algo? No me adelantes nada porque quiero experimentar las mismas sensaciones que van a tener el público asistente, que han sido estupendas, magníficas, porque lo ha descrito casi como un guión cinematográfico. Lo ha hecho estupendamente. La expedición que nunca existió. Enhorabuena también por eso. 25 años en el seno de una organización, sea la que fuere, es una medida de tiempo muy importante. Más aún tratándose de una academia, donde la actividad, en este caso la nuestra, es frenética, porque la verdad es que tenemos que buscar no solo las ideas y el trabajo, sino los recursos también, generalmente apoyados en los académicos que dominan las distintas ramas que componen nuestra academia. Enhorabuena y muchas gracias, don José Manuel Blanco Villero. Encantados de tenerte aquí durante estos 25 años de la conferencia y bueno, que sigas en esa línea tan estupenda que tanto valoramos y te agradecemos. El próximo acto de la Academia de San Romualdo tendrá lugar el martes 12 de mayo, no el siguiente, sino el 12 de mayo. El título de la conferencia es Alegoría, barbaridades, poemas y jocosidades sobre la fiesta de los toros. Será impartida por don Rafael Duarte de Sánchez, académico también de San Romualdo. Y bueno, si esta conferencia que hemos escuchado esta noche levantó cierta expectación, esta casi también la levanta, pues, alegorías, barbaridades, poemas y jocosidades sobre la fiesta de los toros promete. Están ustedes invitados el martes 12 a las 7:30 de la tarde. La Academia agradece la presencia del teniente de alcalde don Ángel Martínez, la presencia del excelentísimo señor don Fernando Querol, almirante jefe del Arsenal de la Carraca, y la de todos ustedes. Muchas gracias, queda clausurado el acto, buenas noches.